Jake Jones estaba rodeado por 6 corpulentos guardias aoranos que apuntaban rifles de pulso a su cabeza mientras lo empujaban hacia las cámaras del Consejo Galáctico, el primer mercenario humano que fue arrastrado ante el Consejo. Los ojos alienígenas lo miraron con miedo y asco, mientras Jake se mantenía erguido enfrentándose a sus escaleras con frío desafío. Los grandes salones de cristal resplandeciente y el agua que fluía no hicieron nada para intimidar a este soldado endurecido. Estaba aquí para defender a la humanidad misma de la ira del Consejo, para evitar que la Tierra sea esclavizada y aplastada bajo el puño alienígena. El humano salvaje se atreve a entrar en este lugar sagrado. Vi es la escupida orana que se cierne sobre los procedimientos después de su carnicería en Zephyrus. La compañía de Jake, los perros del infierno, había cambiado el rumbo de la guerra en esa colonia asediada, diezmada. Las fortalezas rebeldes respaldadas por los auranos liberaron a la gente de su sangrienta insurrección, y el Consejo buscó condenar a la Tierra misma para que destruyera y atara a toda la raza humana. El testimonio de Jake de hoy fue la única esperanza de la humanidad contra las sanciones paralizantes y la esclavización de estos déspotas alienígenas civilizados. «Estoy aquí para decir la verdad, Jake», dijo la voz resonando en la cámara sobre lo que realmente sucedió en Zafiris, y para mostrarte por qué tratar de contener a la humanidad es el error más grave del Consejo. Jake tocó el podio con el puño. El sonido hizo eco en la cámara. Los guardias levantaron sus armas, los dedos tensos en los gatillos. Jake los ignoró. Sus ojos ardían mientras miraba fijamente al Consejo. «¿Te atreves a acusar a la humanidad de salvajismo? Eso es muy rico viniendo de personas como tú». Los Aoran respaldaron el genocidio de los Zefrin que aniquilaron ciudades enteras. Las mujeres y los niños no importaban. Los murmullos resonaron en el Consejo. Los ojos de V se entrecerraron en rendijas. Los Vans esclavizaron a los Colic Jake. Continuó trabajando hasta la muerte en sus mentes, y los Tians usaron armas químicas en su propia gente solo para reprimir las protestas. Jake señaló con el dedo a los miembros del Consejo, pero no veo a ninguno de ellos siendo juzgado aquí. No. Están demasiado ocupados temblando de miedo de los grandes y malos humanos aterrorizados por nuestra tecnología, nuestra influencia que no nos inclinaremos y lameremos sus botas como buenos esclavos pequeños a Bortle. «Disparan a sus pies, ya el humano se callará, el humano Jake», gruñó. «Está comenzando, tendremos orden Vortis», gritó. «Solicito una votación inmediata para suspender todo el comercio humano y congelar sus activos, hasta que me oponga la consejera del CIC», se puso de pie, su túnica brillando la humana. Dice: «La verdad, las leyes del Consejo se hacen cumplir solo cuando conviene a los caprichos de ciertos miembros». El trans se levantó, luego estuvo de acuerdo. «La hipocresía del Consejo ha perdurado demasiado tiempo. No seré parte de castigar a los humanos por los pecados que debemos. Pasar por alto a otros, uno por uno». La mitad del Consejo se puso de pie en apoyo. Vortis parecía listo para ordenar a los guardias que abrieran fuego. «Esto no ha terminado», le susurró a Jake. El Consejo se levantó. «Saquen esta inmundicia de mi vista», mientras los guardias flanqueaban a Jake para escoltarlo afuera. Una figura encapuchada se acercó a Jake. «Jones, soy Zorax de la Resistencia. Zefrain Jake se tensó listo para cualquier cosa. ¿Qué quieres?» «Lo mismo que tú haces, justicia Zorax», miró alrededor antes de continuar en un susurro. «Los aoranos usan al Consejo como una marioneta, manipulan razas más débiles, destruyen a cualquiera que amenace su poder. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Quiero que tú y tus perros del infierno ayuden a exponer su corrupción. Derríbenlos por buen trabajo». Jake dijo. «¿Qué hay para ganar? Yo, tecnología alienígena avanzada, armas, naves inteligencia y la oportunidad de contraatacar al Consejo». Jake sopesó la oferta. Llevar la pelea directamente a los aoranos, tal vez incluso a todo el maldito Consejo, era una apuesta tentadora, especialmente si eso significaba poner sus manos en su hardware en el proceso. «Está bien, Zorax», dijo estrechando la mano de Zephron. «Te compraste algunos perros del infierno. Hablemos de detalles».
Jake se arrastró por los pasillos en sombras de la instalación de investigación Aorana en Nexus, sus perros del infierno y sus combatientes de resistencia. Sephirin se desplegaron detrás de él. El complejo se hizo pasar por un centro agrícola, pero Intel insinuó actividades mucho más siniestras dentro de la tecnología prohibida de experimentos ilegales. Atravesaron las puertas de seguridad más profundamente en las entrañas de la base lunar. Los corredores blancos estériles dieron paso a cámaras húmedas y pulsantes, llenas de tanques burbujeantes y máquinas que funcionaban. Zorax hackeó una terminal. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio que el equipo estaba en funcionamiento. Él escaneó los datos de las estrellas. Los Aoran están desarrollando un dispositivo de control mental, algo que podría esclavizar a planetas enteros. Jake miró los esquemas con un nudo frío formándose en su estómago. Y miren, esto tienen topos enterrados en la mitad del consejo. Razas Sabur listo para desestabilizarlos desde adentro. Descargó los archivos, evidencia condenatoria de la traición. Aoran tuvieron que llevar esto al consejo. Denunciar a estos bastardos hambrientos de poder las armas de alarma. Sonaron mientras corrían hacia la salida un escuadrón de comandos itorianos liderados por el propio Vortis, bloqueando su camino, rondas de pulsos, cosieron el aire perros del infierno y rebeldes por igual gritando mientras caían. ¿Realmente creíste que podrías infiltrarte en este lugar sin que yo lo supiera? Vortis se burló apuntando su rifle a la cabeza de Jake. Te he estado siguiendo desde el principio y ahora te tengo justo donde te quiero. Zorax rugió y cargó solo para ser derribado por una lluvia de fuego. Vortis se rió mientras sus tropas arrastraban al herido Zephron. Voy a hacer de ti un ejemplo. Jones, muéstrale a la galaxia lo que sucede cuando tú con el Aoran. La mente de Jake corrió. Las opciones se reducirían con cada segundo. Luego, sus dedos rozaron el detonador escondido en su armadura. El mecanismo de seguridad que esperaba no usar. «Oye, Vortis», gritó. «Atrápalo». Sostuvo la carga activada a los pies del Aoran y se lanzó para cubrirse. La explosión sacudió las instalaciones, el humo y las llamas que salían de las tuberías rotas. «Las consolas explotan». Las vigas estructurales gimieron bajo la tensión. Jake arrastró a Zorax hasta sus pies y lo arrastró a través de los corredores que se derrumbaban. Las balas los persiguieron mientras Vortis reunía a sus tropas para la persecución. Los sobrevivientes maltratados se amontonaron en su nave de abordaje y se alejaron disparados. El centro de investigación se derrumbó en la superficie de la luna. Jake se desplomó contra el casco, la unidad de datos agarrada en una mano ensangrentada. Algunos de sus perros del infierno yacían inmóviles en la cubierta. El precio de la victoria pagado en carmesí. Entraron cojeando en la bahía de atraque de una casa segura rebelde. Sephirin. Atendiendo heridas y lamentando a los caídos, el comunicador de Jake. Sonó con un mensaje entrante. Solo texto remitente desconocido. Lo descifró con dedos. Temblores la mandíbula apretada, mientras leía el contenido, un plan de batalla detallado para un ataque coordinado en toda la galaxia contra objetivos aoranos, bases militares, fortalezas políticas, el corazón de su estructura de poder. El mensajero misterioso lo instó a reunir a todos los mercenarios aliados y rebeldes que pudiera reunirse para una campaña final desesperada contra la mayor amenaza del Consejo. Una última carga en la brecha. Jake agarró la unidad de datos, los nombres de los perros del infierno muertos. Grabado en su mente pensada en el cautivo de Zorax Bor, sin duda enfrentándose al tormento inimaginable de los incontables mundos que sufrirían bajo el yugo de Aoran. No, él no dejaría que sus sacrificios fueran en vano. Los perros del infierno verían esto hasta el final, incluso si tuvieran que destrozar el consejo para hacerlo. Abrió un canal de comunicación y un fuego frío ardía en sus ojos mientras saludaba a sus contactos. La tormenta estaba a punto de estallar y Jake estaría en su centro gritando: «Desafío al vacío», las fuerzas aliadas reuniendo una tripulación heterogénea de mercenarios rebeldes y desertores de varias razas. Jake estaba a la cabeza de la armada harapienta. Sus perros del infierno a su lado sabían que las probabilidades estaban en su contra. Los Aoran habían visto venir su rebelión.
fortificaron sus bases y contrataron a sus propios mercs para la defensa. Pero no había vuelta atrás. Ahora no, con el destino de la galaxia. En la balanza el primer asalto simultáneamente en una docena de sistemas. Los cazas estelares gritaron a través del vacío armas de energía destellando naves de desembarco, arrojando tropas al caos de la batalla en tierra y en el espacio. La guerra arrasó. Las bajas aumentaron en ambos lados. Jake lideró la carga a su armadura. Quemó y golpeó sus ojos con fuerza, mientras luchaban para llegar a la Aoran mundo natal. El corazón de su poder, el planeta, era una fortaleza erizada de armas y protegida por una armada, pero los aliados algunos tenían trucos bajo la manga. Sabur eliminó las defensas clave infiltrados. Bebu array havoc behind enemy lines. El perro del infierno encabezó el avance final, abriendo un camino hacia la capital. En la sala del trono de la fortaleza, Aoran Jake se enfrentó a Vortis. Al final los dos guerreros se rodearon hirviendo con una rabia apenas contenida. ¿Quién debería haberse unido a nosotros? Jones Vortis escupió. Las Authori son el futuro. La única oportunidad de supervivencia de la humanidad es servir. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Jake disparó de vuelta. Se enfrentaron en un torbellino de espadas y fuego. Blaster incluso igualados. El duelo rugió en la cámara sin ceder ni un centímetro. Jake luchó con la furia de un hombre sin nada que perder. Al final fue suficiente. Su espada encontró su marca. Y Vortis cayó, pero el costo fue alto. Zorax, el Zephyr y el rebelde, que lo empezaron todo yacían muertos. Muchos de los amigos y aliados más cercanos de Jake se habían unido a él, y Jake mismo no escapó ileso. Sus heridas eran graves. Su cuerpo fue empujado más allá del punto de ruptura, pero incluso cuando se tambaleó fuera de la fortaleza en ruinas, los pueblos liberados de la galaxia vitorearon su nombre. Las fuerzas auranas se estaban desmoronando rindiéndose en masa. La guerra estaba ganada. Los perros del infierno habían hecho lo imposible. Después la verdad de los crímenes auranos salió a la luz. El consejo fue sacudido hasta la médula. Muchos de sus miembros fueron implicados, removidos del poder. En desgracia. Surgió un nuevo orden fundado en la transparencia trans y la justicia. Jake Against All Odds sobrevivió a sus heridas trabajando un nuevo rol. Asesorando al Consejo reformado, decidió a construir un futuro mejor. Uno donde los horrores que había presenciado nunca fueron repetidos años. Pasaron una paz frágil se instaló sobre la galaxia, pero Jake no podía quitarse la sensación de que la lucha estaba lejos de terminar. Esa premonición se confirmó cuando un mensaje llegó de un remitente desconocido, que contenía solo un ominoso, un símbolo y un breve texto. Nos ha impresionado, humano, pero la verdadera lucha por el destino de la galaxia recién ha comenzado. Prepárate para el vacío que espera. Jake se reclinó en su silla, un fuego familiar encendiéndose en sus ojos. Lo que fuera que este vacío, Consorcio era ellos no tenían idea en qué se estaban metiendo cuando llegara el momento. Él y los perros del infierno estarían listos. Ahora tenía trabajo que hacer alianzas para forjar tropas, para entrenar lluvia. Las cicatrices del pasado todavía estaban abiertas, pero con soldados como Jake de guardia, la galaxia podía dormir un poco más tranquila. Jake examinó los archivos de datos. Su ceño se frunció en concentración. El misterioso vacío. Consorcio había dejado un rastro de migas de pan, y él estaba decidido a seguirlo hasta la fuente como un nuevo asesor del Consejo. Finalmente tuvo la autorización y los recursos para cavar más profundo que nunca antes de que las largas noches se convirtieran en semanas, mientras perseguía pistas solicitadas por favores y reconstruía un panorama inquietante. El consorcio no era solo otra facción política sombría, era una camarilla de agentes de poder de toda la galaxia, unidos por una filosofía compartida, una ideología fría despiadada
que veía al orden galáctico actual como débil e ineficiente, necesitado de una mano firme para guiarlo por cualquier medio necesario. Cuanto más descubría Jake, más se le revolvía el estómago. Asesinatos, golpes de estado, disidentes, desaparecidos, todo orquestado por el consorcio. Pero fue su papel en el conflicto, ahora lo que realmente lo enfrió. No solo habían permitido las atrocidades a Oran, sino que las habían alentado activamente, viendo el caos como una oportunidad para reformar el equilibrio de poder. Jake tocó su puño en la consola, su mente corriendo el consorcio. Hizo que los Aoran parecieran aficionados si se les permitía continuar. Ningún rincón de la galaxia estaría a salvo de sus maquinaciones. Alguien tenía que detenerlos, y ese alguien, Jake, se dio cuenta con sombría resolución, tenía que ser él. Activó su enlace de comunicación y se desplazó por los contactos tiempo para reunirse a la banda, o lo que quedaba de ella de todos modos. Pero esta misión requeriría más que solo armas leales. Él necesitaba especialistas expertos en infiltración y sabotaje, y si eso significaba llegar a algunos viejos, bueno, el enemigo de su enemigo. Y todo eso, para su sorpresa, llegaron un francotirador canoso. Van, que una vez tuvo enemigos a Jake, en su mira un rebanador de SIC, con antecedentes de piratería de bases de datos del Consejo. Un experto en explosivos Tran, que había perdido a todo su escuadrón en una emboscada itoriana, eran una tripulación heterogénea, unidos por el respeto mutuo y un deseo compartido de contraatacar a los verdaderos arquitectos del sufrimiento de la galaxia durante meses, trabajando en secreto, atacando activos del consorcio en una docena de sistemas. Un caché de datos, aquí un depósito de suministros allí. Cada ataque diseñado para debilitar el control de sus FO sobre las sombras. Pero no fue suficiente. El consorcio se adaptó rápidamente, reforzando la seguridad y enterrando sus huellas. Aún más profundamente, necesitaban un golpe de gracia, y eso significaba ir directo al corazón. La sede del consorcio era una fortaleza escondida en las profundidades de la extensión sin ley del vacío, sin jurisdicción del Consejo, sin miradas indiscretas, la base perfecta para una organización que prosperaba con secreto e irresponsabilidad. Infiltrarse en la estación era una pesadilla. Jake perdió la cuenta de las alarmas que se dispararon. Los guardias fueron neutralizados. Cuando llegaron al centro de mando, la mitad de su equipo había desaparecido, aniquilado en una lluvia de fuego de plasma, pero lo habían logrado. El liderazgo del consorcio estaba justo al otro lado de esa puerta explosiva. Lo que sucedió después fue una confusión de dolor y violencia. Jake luchó como un hombre poseído, impulsado por la rabia y la desesperación. En igual medida, su armadura se agrietó, su carne ardía, pero aún así siguió adelante. Uno por uno, los líderes del consorcio cayeron, hasta que solo quedó uno. Jake congeló, su arma tembló, en sus manos. Sabía que esa cara la había visto, en huecos y sueños medio recordados, la cara de un fantasma. Un hombre muerto hace mucho tiempo, su hijo. Su padre dijo, una sonrisa triste en sus labios. Supongo que tenemos un poco para ponerme al día. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, por favor deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.